Es momento de conocer el algoritmo del poder con Lucas Pombo. Lucas, ¿cuál es el algoritmo de hoy? Pues Julio, el algoritmo de hoy nos lleva a hablar de la reforma tributaria, porque nos cuentan que pese a sus críticas públicas en su columna semanal en el diario El Tiempo, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras ha estado en constante contacto con el gobierno nacional en cabeza del viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño para hablar sobre sus preocupaciones en relación con los principales puntos del proyecto que presentará el gobierno nacional esta semana. Una de las líneas rojas de Vargas tiene que ver con un tema sobre el que hemos hablado varias veces en estos micrófonos: el impuesto al patrimonio, que el ex vicepresidente ha calificado como confiscatorio en más de una oportunidad. Pues mucho cuidado, Julio, porque nos cuentan que el gobierno va a atender esa preocupación de Vargas Lleras en el texto que se presentará en el Congreso de la República y que reducirá el impuesto del 3%, como se había previsto originalmente, al 1% para los patrimonios de más de 5.000 millones de pesos. Así que si esta semana, Julio, se materializa ese punto, no solamente sería una noticia grande en relación con la reforma tributaria, sino una victoria para Germán Vargas Lleras, que, como lo hemos visto cada domingo, dará desde la primera línea la batalla de la reforma tributaria. Y es que Vargas no solamente ha encabezado ese debate en su bancada, que es una de las más grandes en el Congreso de la República, la bancada de Cambio Radical, sino que no olvidemos que ese partido hoy preside dos de las comisiones económicas en Senado y Cámara de Representantes. Así que mucho cuidado, Julio, porque podemos estar ante la primera gran victoria de Vargas Lleras frente a la reforma tributaria: reducción del impuesto al patrimonio del 3 al 1%. Mucho cuidado con eso. Pero es muy simplista agregarle que sería la primera gran victoria de los ricos. Pero por supuesto, esa era una preocupación grande, Julio. Es que hablar de una reducción del 3 al 1 no parece mucho en el papel, pero hablando de las grandes fortunas, de los grandes patrimonios de más de 5.000 millones de pesos, esa es noticia importante, porque es que uno de los puntos que ha sostenido Germán Vargas Lleras y su asesor en materia tributaria, el doctor Santiago Pardo, es que ese impuesto del 3% al patrimonio lo que iba a llevar era a una fuga de esos grandes patrimonios a otros domicilios fiscales, simple y llanamente que se vayan a otros países donde no haya impuesto al patrimonio o haya por lo menos un impuesto más pequeño. Y Germán Vargas ha peleado contra eso, así que respiran los grandes patrimonios si eso se materializa en el texto que presentará esta semana el gobierno nacional en el Congreso de la República. Y recordemos que esa no es la única batalla que está dando Vargas Lleras. Hay otros temas que preocupan, pero por lo menos en ese ya puede respirar tranquilo, al menos por este momento. Los ricos siempre ganan. Y también lloran, Alberto, también lloran. Lucas, Lucas, recuerde usted que el doctor Pardo, en su momento, y en estos micrófonos, nos dio una clase durante el gobierno de Juan Manuel Santos de lo que era la fuga de colombianos por cuenta de impuestos. No recuerdo exactamente cuál fue la razón durante el gobierno Santos, en donde el doctor Pardo nos contó que miles de colombianos estaban devolviendo los pasaportes, ¿no? Y esta era la misma amenaza que se acercaba, es buscar otros países para evitar ese impuesto del patrimonio. Esa era la misma explicación que nos dio el doctor Pardo aquí en estos micrófonos en el gobierno de Juan Manuel Santos, donde según el doctor Pardo y el doctor Vargas Lleras hubo la mayor fuga de colombianos en materia de tributación en nuestro país para otros países. ¿Cuánto falta para que los contradictores del doctor Germán Vargas Lleras salgan a decir que él le está sirviendo a los ricos? ¿Cuánto falta, Lucas? Ay, Julio, eso no demora, y además al gobierno nacional, porque recordemos que si bien el gobierno presenta el texto original, en el Congreso de la República le pueden añadir o quitar puntos a ese texto, así que
le va a quedar difícil al gobierno nacional y al doctor Germán Vargas Lleras sostener ese punto, y es que no solamente es el tema de la fuga de capital, Julio, sino Germán Vargas Lleras también ha dicho que ese es un conejazo a las personas que decidieron regularizar su situación tributaria a través de las amnistías que se han incluido en las pasadas reformas tributarias, es decir, que vengan y declaren esos patrimonios que tenían escondidos en el exterior bajo unas condiciones favorables, y que esas condiciones se cambian a raíz de ese impuesto al patrimonio y de otros puntos de la reforma tributaria. Así que ese es otro de los puntos que ha sostenido Germán Vargas, Santiago Pardo y parte de la bancada de Cambio Radical para atacar ese impuesto al patrimonio. Así que vamos a ver qué pasa, porque entre otras cosas el Centro Democrático era uno de los partidos que estaba promoviendo ese impuesto al patrimonio. Lucas, pero también está pendiente la solicitud del senador Barguil, respaldada por el Partido Conservador, de dejar permanente el impuesto nuevo a los bancos. Sí, doctor Casas, y tiene más reversa el río Magdalena, porque no solamente está el Partido Conservador en eso, sino el Centro Democrático, cuando sentó su posición sobre la reforma tributaria, también dijo que era necesario alargar la vigencia de esa sobretasa a la renta que se incluyó en la última reforma tributaria para el sector bancario. Así que si el Centro Democrático y el Partido Conservador se están metiendo en esa cruzada para volver permanente o al menos alargar ese que era un impuesto transitorio, parece difícil que otros partidos políticos salgan en rechazo de esa sobretasa. Así que ese parece ser uno de los puntos que va a quedar incluido en la reforma tributaria. Lucas, pero para negociar semejante noticia que usted está dando, es que eso no lo entendemos quienes no sabemos de los ceros que produce su titular, Lucas. Tienen que ir precisamente esos congresistas expertos económicos de Vargas Lleras, de esas comisiones, a reunirse con el gobierno. A esas reuniones está yendo el ministro o el vicerrector. Pues Julio, el contacto del doctor Germán Vargas Lleras, según nos han contado, ha sido con el viceministro Londoño, no con el ministro Carrasquilla. Él ha sido el interlocutor, el viceministro Londoño, de esas preocupaciones de Germán Vargas y del partido Cambio Radical, porque ha habido dos líneas de contacto entre el partido y el gobierno. Por un lado, los protagonistas de las comisiones económicas del Senado de la República, y por otro, directamente el exvicepresidente Vargas Lleras. Sí, pero en ANIF, que fue el fondo que sirvió para escenario de la reforma tributaria, que todavía no se conoce porque no se ha presentado, el periódico El Siglo ha dicho que por favor presenten esa reforma rápido. Fue en ANIF, que es la asociación financiera que reúne a gran parte de los bancos colombianos. Ahí estuvo el ministro de Hacienda. Bueno, pues muy pendientes de las reacciones ahora de este anuncio que acaba de hacer Lucas, y es que Germán Vargas Lleras ha logrado bajar el impuesto al patrimonio del 3% al 1%. Eso, Lucas, es mucha plata, del 3 al 1. Y ese era el gran tema de los grandes capitales en Colombia, pagar ese 3%. Pues Vargas Lleras ha logrado que se baje del 3 al 1. Hacemos una